Sin embargo, queremos que usted nos comente cómo fue esta etapa de la niñez. Soy de la provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca. De ahí somos naturales. Y 4 años, andando para los 5 ya, nuestros padres viajaron a Chimbote. Y ahí nosotros empezamos, viajó primero mi mamá, nosotros nos quedamos allá con mi papá en Cajabamba. Y las mismas circunstancias del terrorismo, tantas cosas que pasaban, nos llevaron a Chimbote. En Chimbote nosotros llegamos de la nada, éramos provincianos, no conocíamos nada, era una ciudad nueva para nosotros niños. Y ahí donde yo ya recuerdo que llegué, viajamos en un camión con mi papá, mis hermanos, varones. Llegamos a Chimbote, a una casa de una conocida de mi mamá. Y ahí era por la Victoria en Chimbote. Me acuerdo que era por la Victoria y empezamos y mis papás comenzaron a trabajar todo lo que era en un negocio de reciclaje. Y ahí nos llevaron, el mismo dueño que le dio el trabajo a mi papá, nos llevaron a vivir por 27 de octubre. Ahí ya nosotros ya tenía 5 o 6 años, iba avanzando mi niñez y ya me iba acordando, tengo ya pensamientos, me acuerdo, y que era una niñez aparentemente feliz, porque vivías con tus padres, vivías en una niñez, solo que ahí en Chimbote se veía también mucha maldad. En esos tiempos Chimbote era el rey del pescado. Yo a veces abría el portón o la puerta y al frente tomaban hombres con mujeres, bailes. O sea, había una vida que uno ya iba experimentando cosas, lo que pasaba ahí. Pero iba avanzando la niñez con mis hermanos. Yo ya entré a estudiar, colegio, experimentar cosas nuevas. Como todo niño te emocionas, ir al estudio, comenzaba. Pero había necesidades. A veces yo pensaba, decir, mira, yo quiero hacer algo en la vida. De niño como uno empieza a soñar. Y ahí cuando mi papá comenzó a decir, mira, esto ya no hay para la comida. A veces nos fuimos a invadir a Nuevo Chimbote. Y una invasión nos llevaron muy chiquito, un rancho de esteras. En esos tiempos la invasión era ya cotidiana, y no teníamos dónde vivir, no teníamos una casa donde quedarnos. Todo era emprestado, nos daban ahí, mi papá, mi mamá decía, queremos tener algo propio nosotros. Y nos llevaron a invadir por allá por 14 de febrero, Chimbote. Y cuando llegamos a invadir era una alegría, cantidad de niños, cantidad de muchachos ahí, una invasión, hicimos nuevas amistades, pero ya no había también a veces para comer. Y yo con mi papá nos íbamos lejos por Chimbote, a veces a buscarnos el pan, Pepe. Y a veces dejaba de estudiar un día, 2 días. Y yo tenía el amor de mi papá, lo amaba bastante porque me pegaba a él y quería estar con mi papá. Y mi papá decía, vamos, hijo. Y nos íbamos y ya traíamos algo para la comida. Y era una experiencia bonita. Ya tenía 9 años, 10 años. Era experiencia bonita. Y me acuerdo que para el 2000 le ofrecieron un trabajo a mi hermano mayor acá en Chiclayo. Y se vinieron mientras adelante mi mamá, mi papá y mi hermano mayor y mi hermana pequeña. Nosotros nos quedamos en Chimbote con mi hermano mayor, mis 2 hermanos, mis hermanas. Y a veces yo me acuerdo, le digo, mis hermanos, recordando, a veces conversando, le digo, ¿te acuerdas cuando a veces aprendimos a cocinar un arroz por la misma necesidad que no había quien nos cocine, porque mis padres estaban en Chiclayo ya? ¿Y ustedes se quedaron en Chimbote? En Chimbote. Pero en eso ya ellos en el mundo ya hacían sus fiestas, hacían cumpleaños. Y ahí cuando uno ya ve eso y decía curiosamente, decía, mira, están tomando, están bailando, te mandaban a comprar la cerveza, te mandaban a comprar el licor y querías tú vivir ese momento. Yo quería experimentar y empecé a veces de curioso una vez y comencé a tomar lo que habían dejado. Y
Y digo, ¿qué tengo? Decía, yo no sabía lo que era borrachera, solo veía a ellos, pero no experimentaba, no sentía. Y me fui en mi cama y me daba vuelta todo el techo. Y una vez yo me acuerdo de un cumpleaños, pocos días para que se vengan a Chiclayo, hicieron una fiesta y mi papá me dice, ándate al otro lado, trae mi casaca a un segundo piso que mi papá cuidaba. Y yo, en mi inocencia, había tomado, creo, un trago, me habían de curioso y me habían mareado. Ya había tenido 11 años. Y me tiro de arriba de la azotea. Pero yo no me acuerdo cómo ha caído nada, y este brazo de acá se deslocó, se volteó. Yo lloraba con el dolor, lloraba, y me llevaba a huesero, no me curaban. Y así ellos se vinieron y me quedé así en Chimbote, me quedé con mis hermanos, mal con mi brazo. Porque ya en Chimbote se comenzó, ya no había mucho negocio, y vieron una oportunidad en Chiclayo y vinieron. Y ya en el mes de diciembre, enero, febrero me dijeron, hijo, te vas a venir a Chiclayo porque acá en Chepén te van a dar tu brazo. Yo solamente vine a Chiclayo como un paseo y para poder que curen, me pongan como a dar mi brazo. El brazo. Y vine y verdaderamente me llevaron a Chepén y me curaron el brazo. Y ahí yo iba a regresar a estudiar porque estaba en quinto de primaria. Ya estaba emocionado, le digo, mamá, ya llega ya marzo para ir a estudiar. Ya mis hijos, te vas a ir en marzo a estudiar. Y comencé, a mis 12 años comencé a trabajar en Chiclayo. Comencé a ganar dinero. Y le digo, mamá, yo no voy a estudiar ya. Mi hermano Oscar, a esa edad de 11, 12 años que empezaste a trabajar, ¿cuál era la ocupación en la cual te empleaste? Todo lo que era reciclaje de chatarra. Reciclaje. Agarrabas un triciclo, me acuerdo, y te ibas a cambiar en esos tiempos, no sé, habían visto pollitos por botellas, tinas, vasos. Y como acá llegamos a Chiclayo por Mochoqueque, por las alas había un comercio de un amigo y eran todos limeños. Eran limeños, trujillanos, salían a cambiar. Y yo aprendí eso, comencé a ver cómo era curioso, me gustaba a mí, quería experimentar. Y digo, a mi papá le digo, papá, agarremos un triciclo y vamos por ahí y a lo que viene. Y me acuerdo que nos prestaron un triciclo, nos dieron un poco de plástico y pollos. Y nos fuimos, me acuerdo que empecé por Santana. Por ahí empecé y yo ni experto, pero comencé a decir pollo por botellas y comencé y me gustó. Y comencé a ver dinero. Le dije, no quiero estudiar, mamá, ya. O sea, todos mis sueños, yo quería ser mecánico, de muchacho quería ser yo, digo, ser mecánico, algo en la vida. Como todo niño, todos niños tenemos unos sueños. Y comencé. Como comencé a trabajar, ya me comencé a relacionar más. Acá en Chiclayo, como ustedes bien saben, hay un montón de lugares, chicherías, peñas. Y comencé a ir a escondidas primero, después 14, 15 años ya, yo empecé ya a ganar dinero y decía, no, ya no, ¿para qué quiero estudiar? ¿Para qué quiero estudiar? Más antes tenías 20 soles, 30 soles en el bolsillo, era plata. Y me acuerdo que mis compañeros, mi papá, mi mamá decía, hijo, pero tú tienes que estudiar. Mira, pues no, le digo, mamá, ya no, le digo, ya no, ya perdí un año, ya no es igual, ya. Y a los 14 años ya yo empecé más a involucrarme en el tema del alcohol. O sea, no era un alcohólico, pero yo comencé a experimentar eso. A mis hermanos les decía, vamos a tal sitio, me han contado que es bueno, mire, tan muchachito, a veces en lugar de lo que me encantaba a mí era el fútbol, la pelota, nos íbamos a jugar y cuando acababa el fútbol terminaba en borrachera. Me decía, hay un campeonato, vamos. Y jugábamos a veces, pero todo acto terminaba en borrachera. Para ese entonces tu brazo que había sido accidentado ya estaba mejor. Ya estaba mejor ya. Empezaste a trabajar. Comencé a trabajar, me iba por YouTube, por diferentes partes del sitios de acá de Chiclayo, Huarmaca,
me iba así, porque nosotros viajábamos a trabajar. Y con ese mismo rublo, trabajo, nos íbamos, pero yo me ponía a pensar, a veces le digo, voy a hacer plata, decía, ¿sí? Pero a veces ganabas y todo lo gastábamos en el vicio. Qué terrible, ¿no? 14, 15 años ya yo empecé, aparecían unas motos, triciclos, le ponías moto al triciclo, le ponías y salían. Sí. Y empecé más ya a meterme más, ya no era cambio, ya era compra. Y como era compra, nosotros andábamos una romana. Claro. Y esa romana a veces, como nosotros pensábamos solamente a ganar dinero, la hacíamos que robe 3 por 1. Y nos íbamos, comprábamos. Tremendo. Sí. Le ponían el truco ahí. El truco. Claro. Y 3 por 1, explícanos cómo es eso. sea, a veces la romana pesaba 20 y legalmente pesaba 60. Ese es el mundo del sin Dios, del cachinero, del claro, reciclador. Y ahí me iba por Santa Rosa, todos los distritos de acá de Chiclayo, por Cayaltí, por todas partes. Y siempre cuando le decía a veces a mis amigos, llegaba a la cachina a vender los recursos, televisores que sacaba, tantas cosas de segunda, y ahí nomás nos sentábamos en los bares a tomar. Oye, me he hecho esto, me he hecho contar todo lo que te pasaba en el día, y te ponías a hacer palomilladas y terminabas 12, 1, 2 de la mañana bien perdido en alcohol. ¿Cómo es, no? Esta edad de la adolescencia, que ciertamente debería ser pues una edad de transición entre la niñez, entre los juegos, entre la diversión que puedas tener en tu niñez y una juventud, no lo sé, de estudios o de algún trabajo, no sé, en este caso de reciclaje. Sin embargo, no fue así, fue una adolescencia en la cual desde muy corta edad, pues él, por el mismo ambiente de su familia, por el mismo ambiente de su barrio, pues entonces probó desde muy corta edad el alcohol, ¿no? Y ya después esto se ve normal. Cuando tú pruebas el alcohol a muy corta edad, pues entonces en tu adolescencia ya es algo normal. Y a los 12 años, pues él empieza a trabajar en el reciclaje, y al ver este dinero, él toma la decisión: yo ya no quiero estudiar, yo ya tengo el dinero, ¿no? Y voy a seguir teniendo dinero porque ya sé cómo trabajar, porque ya sé cómo hacer dinero. Entonces a esta muy corta edad empieza a tomar decisiones equivocadas también, como es el meterse con este tipo de personas que ciertamente no tenían tal vez algún delito grave, sin embargo ya era como que una parte pequeña como de estafa, se podría decir, al 3 por 1, entonces ya se contaba entre ellos lo que habían hecho y empezaban también a meterse en este tema también del alcohol. La viveza criolla, como se le llama, ¿no? Y poco a poco incursionó el hermano Oscar en el alcoholismo, aunque quizás él no dice que de alcohólico, pero no es necesario nosotros consumir grandes cantidades, como algunos sí lo hacen y pueden terminar pues en las calles como una persona ya sin ningún tipo de fuerzas. Sin embargo, no es necesario para poder decir que estamos atados llegar a ese extremo, ¿no? Sino que ya desde el momento que nosotros empezamos a incursionar en esa área de la vida, poco a poco nos vamos dando cuenta que va destruyendo. Y justamente todo esto, este tema es, quizás él tuvo el amor de su padre. Recuerda, ¿no? Recuerdas, nos cuenta que caminaban juntos buscando el pan para el día, y muy bonitas experiencias con el padre, no se nota violencia, siempre ese cariño, ese amor de ese padre. Sin embargo, la misma precariedad de la vida lleva pues a una vida, y sobre todo el problema no es la pobreza física y económica, es la pobreza espiritual, porque no se conoce al Señor, a un Dios que todo lo puede, un Dios que nos puede dirigir, dar sabiduría, inteligencia, y muchas veces no hay paz ahí. Por más que podemos decir estamos en paz,
no le hacemos nada mal a nadie. Sin embargo, cuando no está Dios, no habrá la paz verdadera, el amor verdadero. Así es, solo Dios da ese amor incomparable. Hermano, y entonces a las finales dejó el colegio, dejó la secundaria. No acabé ni primaria. Yo me quedaba en quinto de primaria. Me quedé en quinto de primaria. Porque empezó a trabajar, ¿no? Desde Sí, los 11 años. me gustó ese ambiente. El ambiente de salir y tener algo en el bolsillo. Y a veces tú dices, ¿para qué voy a estudiar yo? Es a veces una ignorancia de un joven que a veces Claro, sí, que no entiende que más después no va a hacer falta. Vamos a pasar a veces un momento de decir, ¿por qué no estudié? Que para esa corta edad era mucho dinero, ¿no? Tener 30 soles en el bolsillo. Claro, porque después ya cuando voy a comenzar, comencé a ganar más dinero. Y comencé así esa vida y andaba para acá, por allá, ya no tenía miedo, ya me amanecía ya en las discotecas. Y así me acuerdo que por donde yo vivía en la esquina llegó a vender comida una señora. Como nosotros salíamos a trabajar muy temprano, llegábamos en la noche. Y yo comencé a mirar una muchacha. 15 años, 16 años, me acuerdo ya. Me enamoré. Y mi mamá me decía, cuidado, hijo, cuidado. Son muchachos, disfruten En sus tiempos no sabían lo que era la adolescencia, disfruten su juventud. ¿Cuántos años ya tenía Ya usted, estaba hermano? de 15 para 16 años. Ya estaba creciendo. Creciendo. Y me enamoré, pastor. Me enamoré, me ilusioné. Y comencé a frecuentar ahí. Llegaba borracho. Yo me acuerdo que mi actual suegra me hablaba de Dios. Pero yo, ignorantemente, no sabía nada. Claro, no. Nada. Y pasó las cosas. A los 16 años, la que era supuestamente mi enamorada salió embarazada. A los 17 años era papaya. Lo típico de en el mundo, la enamorada es prácticamente una conviviente. Sí. Y era papá y ahora digo, ¿cómo le digo a mis padres? Un padre joven. Padre joven. Adolescente. Me acuerdo que me dijeron, anda, sienta a tu hijo a la municipalidad, porque en ese tiempo sentaba en la municipalidad. Y yo decía, no tengo mi DNI, ¿con qué lo vas a aceptar? Me aceptaron con la militar. En esos tiempos había militar. Me aceptaron y yo pensaba que ya iba a cambiar. Yo pensaba que iba a ser más responsable. Yo pensaba que iba a madurar con una hijita. Y era papá tan joven que a mi hijita lo veía y mis hermanos me decían que eres papá ya. Y era un muchachito, era yo, solo que era alto, sí, pero era una alegría. Sí, y que era... mis suegros me apoyaban, mi suegra me apoyaba. Pero yo en eso entonces comencé a trabajar a la cachina. Ahí comencé allá, no a salir, sino a comprar. Ahí un puesto en un lugar que le decían el 20, ahí por la avenida Cois. Y empecé a comprar con mi hijita. Ahí nomás a los 2 años me vino mi segunda hijita, mujer. Pero en el transcurso de mi primera hija, yo comencé a vivir la vida más desordenadamente. Me comencé más a perder, a meterme al vicio, al alcohol. A veces yo llegaba un cliente a vender solamente en estafar. Ves una buena mercadería, como sea, el comerciante sin Dios piensa en lo malo. Claro, es que ya estaba sumido más y más en el alcohol. Sí. Y eso traía una necesidad, una ansiedad de poder seguir supliendo esa sed de beber alcohol, ese vacío. Y necesitabas puesto más dinero supuestamente para tus hijos, para tu familia, pero la realidad era que después lo gastabas, ¿no? Sí, comencé a ser un comerciante, comencé a hacer negocios. A mi esposa, tal vez a mi hogar nunca le faltó un plato de comida, tal vez a mis hijitos no les faltó una ropa, pero lo más importante, le faltaba la presencia de su papá. Porque yo los días sábados empezaba a tomar, lo seguía el día domingo.
Le decía, en esos tiempos mi esposa, por diferentes motivos, dejó a vivir a Pimentel. Y yo me quedé en Chiclayo. O sea, me iba todas las noches y venía todas las mañanas. Y en ese transcurso yo venía y decía a mi esposa, yo voy a trabajar, voy a salir a trabajar. Venía a la Cachina y en la Cachina era pero un mundo bien perdido. Yo cuando paso por ahí me acuerdo mis años y digo, muevo la cabeza, dije, ¿qué ha hecho tantos años acá? Yo he trabajado como 15 a 20 años en la Cachina. Y y mi esposa ya le comenzó a incomodar. A veces la esposa podrá decir, no, es un momento. Claro. Y cuando ya yo comencé a veces el negocio, como daba plata, tenía buen capital, me descuidaba, me iba a los bares a tomar, dejaba el negocio. A veces como tienes plata, te dice, ya mañana de venta va a venir un negocio, mañana de venta va a venir otro trabajo, y piensas tú que todo te va a ir bien en la vida. Y cuando ya empecé venta yo a caer, y mi mamá le dijo a mi esposa, tú tienes que venir a Chiclayo atrás con tu esposo. Tú no puedes dejarlo a par de tus hijos que haga lo que quiere acá en Chiclayo. Cuando ya mi esposa vino a Chiclayo a vivir, ahí comenzaron los problemas. Porque tal vez mi esposa no me vi en esa condición, porque yo a veces llegaba borracho, me quedaba a dormir en la casa de mi madre y me pasaba, y al día siguiente lo veía y decía, normal todo. Pero cuando ya mi esposa comenzó a vivir acá la realidad que estaba yo, comenzaron más los problemas ya. Que mira, que te voy a dejar, tú no cambias. Y uno ignorantemente se va. Es lo que piensa el hombre. Claro. Y no piensas que vas a perder tu familia, lo vas a destruir. Mis hijas. Y en el transcurso de eso yo pedía y yo decía, yo como hombre deseaba un varoncito. Mire, y mi esposa salió embarazada y digo, ojalá que sea un varón. Ya con un varón yo cambio, decía yo. Con mi hijo ya la cosa va a ser diferente. Pero ya comenzó a tratar con mi vida ya. ¿Pensaste que ese amor a ese niño y a la vez iba a traer alegría, iba a traer cambio? Sí. Tu esperanza es que tú no conocías el verdadero amor. Por eso es que también dabas amor, intentabas dar amor a tu familia, tal vez pensando que dándole todo, trabajando duro y cubriendo sus necesidades era suficiente. Entonces todo ahora estamos viendo prácticamente cómo las responsabilidades aún así no pueden llenar ese vacío verdaderamente del amor que nos falta, que es el único amor incomparable, como lo habíamos ya reflexionado antes, ¿no, hermano? Y esto es lo que se suele pensar también, que con un hijo ya voy a cambiar. Sí. Se viene el hijo y ya, yo cambio ahora sí. Claro, parece que eso nos va, lo va a cambiar la dirección. Ya ahora vamos a ser más responsables, me voy a dedicar a mi hijo, y ahora sí es varón, uy, qué bonito, porque justamente eso es lo que yo estaba esperando. Y ahí mi esposa salió embarazada, la ecografía salió varón, yo contento, y sabe que todo hombre, sin conocer el verdadero amor, me fui, me metí una borrachera de 3 días, contento que mi hijo va celebrando. Pero ahí ya comenzó y comencé, mire, yo porque a veces mi suegra me hablaba, comenzaban ya a visitarme por la casa, a hablarme ya de Dios. Y mi esposa, y llegó el momento que mi esposa dé a luz, pues ya. Y la partera dijo, si gusta le damos ya que dé a luz hoy, porque va a ser cesárea, que dé a luz hoy día. Ya, que dé a luz hoy día. Y ahí donde yo comencé a ver el verdadero, y ya el dolor, porque mi hijo nació prematuro. Y yo me acuerdo que estaba esperando que me dé la noticia y veía marcar a mi hijo y verlo, papá. Y me acuerdo que mi mamá salió de adentro a hablar con la doctora. Me dijo, tu hijo lo va a llevar de emergencia a la Mercedes. Tu hijo se te muere. Qué grave fue. Y comencé a masticar el dolor. Claro. Comencé a sentir el dolor que a veces
no lo pasas en la niñez y comenzaste a sentir que algo de tu hijo esté pasando, claro, pequeñito. Yo le esperaba con tanta ilusión, su ropa, todo mi hijo, y mis hijitas me decían, papá, va a venir mi hermanito. Sí, digo, vamos, hoy día nace, ya mañana lo tenemos a la casa. Todos estaban alegres y la expectativa. Sí, y me acuerdo que nació, le llevaron a Mercedes, mi hijito ya prácticamente muerto. No encontraba lo que tenía. No encontraba lo que tenía porque nació bien flaquito, morenito, oscura su piel. Me acuerdo que lo pusieron en incubadora, mi esposa destrozada. Así cesareada, se iba a dar de lactar arriba en lactancia, era el segundo piso de la Mercedes de sus tiempos. Era un proceso bien duro. Pero mire, le dieron de alta me acuerdo, a los 20 días. Pero yo no lo veía bien. Yo lo veía con un semblante mal. Digo, mi esposa, el bebé está mal. Le digo, pero hay que esperar lo que pase. Pero en entonces ya mi suegra ya comenzó a congregar esta obra. Ella ya conocía ya. Y en esos tiempos en Pimentel pastoreaba el pastor Rafael Tepo. Y él siempre me metía, me predicaba, me hablaba, todo. Yo comencé y Dios comenzó por ese lado a tratar ya con mi vida. Escuchaba, pero usted sabe que cuando no sientes el verdadero, el cambio o la experiencia, mire, yo me acuerdo que vine a trabajar a Chiclayo. Mi esposa estaba en Pimentel. Y entonces mi esposa me llama, me dice, el bebé se ha puesto mal. Tráele un taxi. No encontraban taxi. Me fui yo a Pimentel. Me acuerdo que agarré una combi y me fui. No había carros. En un día normal no había carros. Me dice, vamos llevándole en una combi. Mi hijo ya no reaccionaba. En sus brazos ya solamente hacía así. Gemía. Como queriendo ya. Le digo, vamos llevándole al Metropolitano, me acuerdo. Una clínica. Entró mi hijo y yo ya comencé a angustiarme. Dije, mi hijo se me muere. Y cuando entró y un doctor, me acuerdo que le dijo, no, tu hijito ya murió. Ya no respira. Salía afuera, me golpeaba en la pared, decía a veces mi culpa, mi desobediencia. Ya, y es un dolor inmenso que se siente como un padre de familia. No lo tenía mucho tiempo, pero ya es un amor que siente un padre por un hijo. Mi esposa lloraba, gritaba. Y ya, como me dieron esa noticia, es lo peor. Pero mire, y llegó una doctora. Llegó una doctora a ver a un paciente. Y dijo, ¿qué pasa con este niño? No, y no, decía, no respira, ya está cadáver. ¿Qué? Y ya yo comencé a ver el verdadero. O sea, en su tiempo no sabía que era Dios, diga. O sea, me hablaban de Dios, pero yo no sabía que no lo conocía. Pero estaba haciendo efecto la palabra que dice que no regresará vacía. Tantas veces te predicaron, escuchaban tus oídos, pero estaba Dios sembrando la semilla. Mire, y la doctora dijo, sí, traigan esto. Y mi hijo revivió. Eso lo hizo Dios, no lo hizo la doctora. Claro, ahí viene la experiencia ya. Hizo Dios. Ya, mira, me dijo tu hijito, se va a recuperar, dijo. Porque si ha revivido de esto, no hay nada más que lo pase, dijo. ¿Tú crees en Dios? Y dije, sí. Este es un milagro. Sí. Vamos a internarlo en la Mercedes. Y en las Mercedes, transcurso no le encontraba lo Ella misma, la doctora. La misma doctora. Es un milagro. Sí, me dijo. Dios. Sí, porque solamente Dios hace estos milagros. La misma ciencia. La misma ciencia. Una mujer representando y con cuánta experiencia ya seguramente representa la ciencia, porque ellos conocen hasta dónde da el límite del límite humano. Así es. Y ahí mi hijo lo internamos en la Mercedes. Ella misma estaba encargada de ella porque también trabajaba en la Mercedes.
pero no daban lo que tenía mi hijo. Me dijo, necesitamos unas plaquetas, pero tienen que ser tuyas, me dijo. Y me dijo, sácate, queremos una unidad de sangre, pero que sea tuya, del papá. Me acuerdo. Y ahí cuando me pidieron los análisis de sangre, ahora entiendo que es el enemigo que me comenzó a atormentar. Tu sangre no vale para tu hijo. Tu pecado es tan grande que tu sangre no sirve para tus hijos. Pero así yo me fui y me saqué los análisis. Me dijeron, en 3 días vas a venir a recoger los resultados. Pero en esos 3 días no comía, no dormía. Me comenzó a atormentar la mala vivencia, la vida desordenada. O sea, a veces yo ya sabía que me estaban, era un trato. Ahora yo explico que me cuentan, a veces me cuentan testimonios y yo escucho, digo, es un trato, porque entendemos que es un trato. Así es. Y yo ya comencé a decir, Señor, Dios, ayúdame, que salga bien mi sangre para mi hijo. Y a veces no le contaba a mi esposa, no le contaba a nadie, pero solamente que sentía yo ese tormento, esa angustia. Así es. Algunos quizás no lo entiendan, pero quizás con un poquito de poder entender esto es de que ahí sentiste la necesidad de que tu cuerpo tenías que haberlo cuidado, que en algún momento tu propio hijo iba a necesitar. Ahora, si eso no hubiera sucedido, jamás lo hubieras entendido, que este cuerpo también necesita estar puro, necesita estar también cuidado, ¿no? Y ahora el cargo de conciencia que ahora que necesita tu hijo, tienes una sangre que de repente está intoxicada, está nociva, que lo podría, en lugar de ayudar, lo podría matar. Sí. Pasó los 3 días, llegué temblando yo al laboratorio. Me dijeron, tu sangre está acta. Hoy sentí una paz y un consuelo. Ya, para que te saquen la sangre ahorita. Gracias a Dios salió limpia todo y me comenzaron a sacar la sangre. Pero antes que le ponga la sangre a mi hijo, él botó un líquido amarillo, dice mi esposa. Botó un líquido amarillo. Y de que botó ese líquido amarillo, comenzó a recuperarse. Le pusieron la sangre y comenzó mi hijo a reaccionar. Qué bueno. Y a veces el ser humano hace promesas Sí. al Señor que a veces no cumple. Y yo le dije, Señor, tú has sanado a mi hijo, de parte delante yo voy a cambiar, voy a ser diferente. Me arrodillé, me acuerdo porque en ese tiempo me quedaba en los pasillos, te pedían cualquier medicina, dormí como 1 mes con mi esposa en el hospital. Mis hijitas, mi abuelo también me extrañaban, papá, mamá, decía, ya va a venir tu hermanito sano, le decía. Mi hija la mayor tenía 7, la segunda tenía 5. ¿Cuántos años tenía usted ahí, hermano? Yo ya tenía, como 23 años. 23, 24 años tenía ya. Joven, ¿cuántos hijos ya? Sí, 3 ya 3 tenía. hijos. Y ahí mi hijo le dieron de alta, contento, ya feliz. Comencé ya un poquito humanamente a cambiar. Ya no tomaba mucho, así de vez en cuando. Pero la palabra es que sin Dios no somos nada. Así es. Tú quisiste hacerlo con esa promesa y cumplir esa promesa con tus propias fuerzas. Así es. Sí. Y mi hijo se fue creciendo, me acuerdo, pero con ese temor que puede pasarlo algo, digamos, porque siempre queda uno con un temor. Claro. Y ahí mi hijo vino mi 4º hijo, varón, me acuerdo. Y en transcurso de eso, yo andaba con amigos comprando mercadería. Mire, poco eso, nos ofrecen un día sábado una carreta de un tráiler. Pero el cliente quería, sí o no. Iba, venía. Y le digo a mi amigo, ya no lo esté rogando. Le digo, entonces no quieren, no lo compremos. Vuelve, van a verlo ya. Hicimos negocio el día sábado. Era para sacarlo el día lunes. Como nos agarramos a tomar, no lo sacamos el día lunes. Y mi amigo se había agarrado a tomar sábado, domingo, lunes, martes. Martes llega con su moto a las 10 de la mañana, me dice, vamos. Pero le digo, ¿estás de flato? No, le digo, vamos, no, vamos. Agarramos las herramientas, nos fuimos. Me acuerdo, por la liguilla,
vamos a comer algo acá, le digo, Palacé, comimos, yo estaba manejando la moto. ¿Cómo él me dice, cómo me descuido yo y sube a manejar él? Yo me voy atrás. Y me dice, todavía había un policía, me dice, mira, ese policía no va a parar. No, le digo, vamos, no. Nos fuimos por la Panamericana. Yo me acuerdo que vi el Cimetrailer acá, cuadrado y Cimetrailer acá, es otro pasamos. Y cómo fue él tan rápido, pues, en caso de segundos fue que habrá prendido el Cimetrailer y nos adelanta y nos cierra, y mi amigo se puso a temblar y se fue debajo de la llanta del carro, y yo le vi cuando le pasó la llanta del carro por encima de la cabeza. Y en todo ese nervio, yo ya reacciono, estaba debajo del carro. Yo no sé ni cómo salí. Qué terrible. Mire, y yo no supe cómo salir. Y arrastrando. ¿Estabas debajo del...? Sí, con la... Sí. Y salí. Yo sé, ahora comprendo quién me salvó. Claro. Que fue Dios. Y comencé y me quedé en shock. Y lo vi a mi amigo tirado ahí, muerto. Y yo donde digo, ahora ¿cómo le digo a su esposa, a sus hijas? ¿Cómo le llamo? Comencé a llamar a otros amigos del mismo rubro del negocio. Ha pasado como otros océanos en el mundo, mentirosos, bromistas. No creían. Claro. No me creían. No, me estás engañando. Hasta lloré para que me crean. Y avisaron a su esposa, llegó, fue un momento doloroso. Me decían, ¿por qué tú no lo jalaste? ¿Por qué dejaste que se muera? En esos días yo no podía dormir. Quedé como traumado. Y mi esposa me decía, ¿viste? Nunca haga las cosas así. A mi esposa le dijeron que el carro me había matado a mí. Y mi esposa me cuenta, me dice, ¿dónde te ibas? Y a tus hijos. 4 hijos. Pero pasando el tiempo me dice, ándate a la iglesia, busca de Dios. Yo me acuerdo que venía acá al mezanín, arriba había unas bancas de madera, venía y escuchaba la palabra. Comencé a congregar. En esos años me acuerdo que era un solo presbiterio todo. Me iba a las campañas, o sea, me comencé. Pero mire, yo entiendo que los tiempos de Dios son perfectos. No me apunté en doctrina. Ese era un invitado más. No estamos hablando de días, estamos hablando de 2, 3 años. Y vamos a ir a esa pausa también porque queremos entrar a esa parte también de cómo es que Dios le da una experiencia a usted. Hemos escuchado esta parte muy impactante, ¿no? Esta, la del semitrailer. Ciertamente que como que Dios hubiera puesto sus manos encima para que no le pase también nada. Las llantas pasen por encima de sus manos de Dios, pero sí, a él no lo toque. De nuestro hermano Oscar Villanueva, Dios lo libró de la misma muerte, ahora lo entendemos así, pero queremos también escuchar esta parte en la que Dios también le dio una experiencia sobrenatural a él acepta a Cristo. ¿Cómo es que obtiene esta experiencia? Lo vamos a saber después de esta pausa, así que ya volvemos después de esta pausa en Una Voz en la Mañana. No se muevan. Amén. Como le decía, yo comencé, después del accidente comencé a congregar, pero yo comencé a congregar aquí. Venía, escuchaba la palabra, me iba a las campañas, pasó 1 año, 2 años, 3 años, pero era como un invitado, no sabía lo que era una doctrina, no sabía lo que era bautizarse, pero yo comprendí en esos tiempos que era un proceso de mi vida. ¿Quién lo llegó a invitar? Disculpe. ¿Quién lo llegó a invitar? Mi esposa me decía, porque mi esposa venía de familia cristiana. Mi esposa me ha soportado por la misericordia de Dios, y también porque seguro Dios ya comenzaba de una forma a tratar con mi vida, porque si ella permitió que nunca me separe de mi esposa, como dice la palabra, con la mujer de tu juventud, porque nos conocimos jovencitos, los dos tenían 16 años y ya íbamos viviendo prácticamente como 15, 18 años cuando me pasó el accidente, y mi esposa me dice, te digo esta cosa, tú no haces caso. Tú no quieres cambiar, busca de Dios. Y yo quedé con miedo después de ese accidente, quedé traumado.
Dios no tenía podía que tratar dormir. duramente. La familia me decía, tú la has matado porque tú no lo has jalado del carro. Y una vez yo comencé a congregar, pero lamentablemente, como a veces muchos dicen, no es mi tiempo, no es. En esos 3 años que congregué, yo me aparté. Yo me aparté porque, sinceramente, yo a veces me pongo a analizar y recuerdo, o sea, no fue Dios, fue el miedo, diga, pero ya era un camino que yo ya comencé a escuchar la palabra, comencé. ¿Fue con su esposa a la iglesia o fue solo? Con ella venía, ¿ves? Con ella. Venía con mis hijos, mi papá, lo traía a la iglesia. Y mi esposa me decía, Oscar, yo quiero. Ella se apuntaba en doctrina varios años. No se podía bautizar porque no éramos casados. Eso quería también saber. No eran casados, ¿no? No. Y mi esposa me dice en el 2018, me dice, yo quiero pasar mi doctrina. Yo quiero bautizarme. Si tú no quieres bautizarte, pero ya, le digo, ya era el momento de casarnos. O sea, un hombre a veces sin Dios se cree importante. Claro, no le da importancia tampoco a ese mandamiento. No da, o sea, quieres vivir tú, o sea, hombre que no se quiere casar porque aparentemente, como es ahora, no quieres nada seguro, diga. Pero yo con mi esposa vivía tranquilo, mis hijos, vino mi chiquita la última. Pero en lo que me olvidaba en el transcurso de ese testimonio, tuve mi cuñado que era cristiano. Él fue convertido. Y por ciertos motivos se apartó de Dios. Y lo mataron. Y dejó dos hijitas mujeres. Su mamá los abandonó. La mamá también fue cristiana, bautizada, todo. Se fue. Se apartó también. Se apartó. Y sus hijitas no sabían con quién dejarlos. Y le dije a mi esposa, hay que recogerlos. Eran unas niñas indefensas, pero niñas, claro, que mis suegros no lo podían ver también porque son mayores. Una vino de camino a los 5 años y la otra ya estaba andando para los 4 años. Y lo cogimos y lo tuvimos en nuestra casa como nuestras hijas. Y tú te hiciste cargo con tu esposa. Me hice cargo. Y fue una experiencia. Y los padres no habían muerto, estaban vivos. Su papá sí lo mataron. Su papá sí lo mataron. Y su mamá los abandonó. Los abandonó. Y éramos 6. Antes que venga mi última pequeñita, éramos 6. Vivíamos aparentemente tranquilos. Y mi esposa me decía, quiero pasar mi doctrina. Como yo no tomaba, ya comencé a entender, escuchaba la palabra. Ya, claro, hay que casarnos, le digo. Pero a veces cuando uno se descuida, mira, en lugar de mi matrimonio, que el día, yo me acuerdo que fue el 18 de febrero de 2018, y en lugar que sea una bendición, todo, yo comencé a volver a tomar. Después de 3 años. Y cuando yo comencé a tomar y me levanto al día siguiente, parecía que unos ojos me miraban. Ya no era igual, ya no era igual, porque yo sabía que alguien me miraba, volteaba atrás y no había nadie. Yo entiendo que eran los ojos de Dios. Claro, ya habías hecho una promesa. Sí, y yo me sentía asustado. ¿Qué me pasa? Decía entre yo. Y mi mismo, como que ya no eres el mismo de antes, mira, ya no ríe, no, o sea, ya no era ya prácticamente. Y así andaba. 2018, 2019, 2020 llegó la pandemia. Me acuerdo que el 15 de marzo de 2020 fue cumpleaños de mi mamá y me decían, ya se escuchaba voces, hoy van a encerrar, no estén tomando, guarden su plata. Y para eso mi esposa tuvo un sueño. Mi esposa me dice, Oscar, algo va a pasar, me dice. Yo me iba al mercado y he soñado que había un alboroto, que todos corrían por las cosas y nadie podía comprar porque había un miedo, un susto. Ahí le digo, ¿qué has comido? Ignorantemente, ¿sí? Ya algo has comido, te he hecho mal, he soñado mal. Y ahí, y llegó el 2020, al día siguiente me levanto, todo cerrado. Yo me acuerdo que tenía mercadería y me levanté, prendí mi carro para ir a venderlo,
qué pena, nadie me quería comprar nada. Nadie quería comprar nada. Y mi esposa me dice, ¿ves? ¿Qué vas a hacer con la mercadería si no hay dinero? Digo, te va a pasar. Va a pasar nada. Comenzó el toque de queda. Toque de queda. Había unos cuantos soles por ahí que se acabaron. Me decían, se enfermó mi hijito, el segundo varón, cayó mal. Y donde mi esposa me dice, ya, dobla tus rodillas. Acá solamente Dios no puede sacar esta situación. Amén, bajábamos, escuchábamos las transmisiones. Fue de gran bendición. Las transmisiones de diferentes iglesias. Desde Mocupe salíamos Mocupe. Ahí le seguían. Sí. Y un altar en casa. Sí. Y escuchábamos, y a mi esposa me decía, 8 de la noche, bajen todos a orar. Y a veces uno ponía televisión a ver su película. Ya bajaba con mi esposa, oraba, no leía la palabra, todo. Y ya se volvió como un culto familiar. Y mi esposa me dice, ahora no hay para la comida. Le digo, ya, pues iba a salir cualquier cosa. Llegaba una cosa, llegaba otra cosa, pero Dios nos daba. Proveía, porque ya yo hice una promesa al Señor, me sacas ese, ya no tomo nunca más. Y mi esposa me dice, mira, nuestro negocio lo reactivaron, fue el tercer negocio que lo reactivaron. Comenzamos a vender. Hoy Dios me comenzó a bendecir. Y mi esposa me dice, ya, vamos a la iglesia. Yo le decía, pues no, si yo estoy viendo que todavía no abren. No, ya abrieron. No, otro domingo no vamos. Ya, vamos. No, ande tú y yo el otro domingo me voy. Otra vez. Comencé a prolongar. Como todo ser humano, otra vez a fallar en las promesas. Y llegó el 2020, terminamos bien, todo. Y me acuerdo que en febrero comencé a sentir dolor de cuerpo. Fiebre, altísima fiebre. Pero yo no quería aceptar que estaba enfermo. Era COVID. Y paraba una semana, mi esposa, te veo mal. ¿Qué tienes? Nada. Me iba a la farmacia, tomaba pastillas para la fiebre. Pasaba. ¿Qué tienes? Vamos a hospital. No, estoy bien yo. Salía a venta con mi moto, me iba a trabajar, a ver negocios. Ya comenzó el negocio a la plata venta a endulzarme. Claro. Y un día me puse mal ya. Pero un domingo me entró el sentir de venir a la iglesia. Un día antes que me lleven al hospital, me dio sentir. Y le digo, y mi esposa ya, ¿te vas a la iglesia? Ándate, me dijo. Con mi hijo, vine con mi hijo varón, es que lo sanó Dios. Pero a eso, mire, voy a abrir mi puerta y mi ropero para buscar mi ropa que estaba guardada, mis pantalones de vestir, mi camisa. Y yo tenía mi televisor grandazo arriba y ¡pum! Se vino con todo ropero. Y dije, ¿qué? Yo mal, temblando. Me acuerdo que tenía una mototaxi, le dijo, vamos en la mototaxi. Yo venía temblando, pastor. Ya mal. El virus ya estaba haciendo estragos en tu cuerpo. Sí, vine, me acuerdo que me senté abajo. El azote de Dios también. Sí, no, era la mano. Claro. Y me acuerdo que me senté abajo. Era el aniversario de boda de Pastor Cari, me acuerdo. Comenzaron a predicar y dije, tú, que has tenido fuerza, ahora estás débil, busca a Dios. Como si le hubieran contado al pastor. Pasé al altar. Señor, le digo, ayúdame a salir de esto. Al día siguiente, yo sí sé que si no venía en ese día, si no le hacía caso a llamado a Dios un día antes que me lleven al hospital, tal vez Dios no hubiera tenido misericordia de mí. Claro. Y mi esposa me dijo, estás mal, vamos al hospital. Cayó mal mi hija, toda la casa caímos mal. Todo en la casa cayó, mi esposa mal, mi hija mal, todos en el hospital. Llegué, me sacaron los análisis, espérate 1 hora, 2 horas, ahí temblando, sacudiéndome ya, y comenzó a entrarme la angustia de la muerte. Y cuando me dijo el doctor me dijo, tú eres positivo a COVID. Y lo más fuerte que me dijo, mira, tú comes un poquito obeso, el 85% se mueren, me dijo así. Se mueren, me dijo. Hoy, de frente le dije. En ese momento se acabó Oscar, el que era
el Rey León, el contento, me desplumé. Me acuerdo que mi esposa tenía que pararme porque ya no me podía ni parar ya. La noticia me dijo, no, mi hijo, te mueres. ¿Qué vas a querer? Oxígeno, vas a querer todo. Nada. Ibas a perder mejor. Pero como siempre nada te salvaba. Porque siempre me visitaba a mi casa el siervo Samamé. Claro. Siempre, esas zonas. ¿A quién no habrá visitado? Siempre me daba. Pastor. Oye, me acuerdo que llegaba el pastor. Oscar, baja. ¿Qué has hecho ayer? Nada, pastor. Ya. Y me acuerdo, pásame el celular, dije a mi esposa. Y márcalo al pastor Samamé. Ya estaba en la camilla, estaba echado yo. Y el pastor todavía me dice, como siempre, dice, cuéntame la última, Oscar, ¿qué ha pasado? Pasa, pastor, que me estoy muriendo. No, me dice, no. ¿Qué te has hecho? ¿Qué te pasa? Estoy enfermo, le digo, pastor. Quiero hacer la oración de arrepentimiento, le dije, pastor. Porque yo sabía, pastor, si moría, ¿dónde me iba? Claro. Y yo tenía más miedo a dónde me iba, pastor, porque ese momento, esa angustia de la muerte. Y mi esposa me decía, ¿qué va a hacer de mí y mis hijos? Una angustia, pero terrible. Comencé a hacer la oración, le dije, Señor, perdóname todo lo que he hecho. Perdóname por fallarte, por la promesa que te hice y no le cumplí. Comenzó a salir. Como una película empezó a pasarte. Y comencé a ver en mi vida todo lo que había hecho lo malo. Dije, Señor, si es tu voluntad salvarme, sálvame. Pero si no es tu voluntad, no permitas que vaya hacia el agua del infierno. Llévame contigo. Mira a mis hijitos. Comencé a orar, a buscar de Dios en esa oración. Si tú me dejas con vida, te voy a servir, Señor, le dije. Porque yo he escuchado que tú haces milagros, tú venciste a la muerte. Y el pastor me guiaba, me decía, hijo, mira, Dios te va a sanar, te va a sanar. Me acuerdo, me dijeron, te vas a quedar internado, te vamos a llevar. Ya, decía yo, ya lo que venga, pero ya tenía a Cristo en mi corazón, yo lo sentí. En ese momento, desde ese momento fue como una vez que me quitó el deseo por el alcohol, no quería saber nada, era como un niño recién nacido, como dice su palabra. Comencé a experimentar cosas, fue un proceso duro también, pastor. Fue un proceso duro. Recuperarse ampollas por acá, por ahí. Pero lo que agradezco a Dios que siempre me dan medicina y anda a tu casa. Me ponían medicina a tu casa, vienes mañana. Ahí en mi casa, me acuerdo de mi hijito varón, el que sanó Dios. Papá, hay que dormir juntos, si yo también tengo COVID. Y abrazábamos ahí, comenzamos a orar, comenzamos a escuchar prédicas, alabanzas. Y así poquito el Señor me fue levantando. Le dije a mi esposa, vamos a la iglesia a agradar a Dios. Vamos a agradecer lo que el Señor me ha dado vida. Y me dice mi esposa, vamos. El doctor dijo que te recuperes ya. Le digo, este domingo no, el otro domingo no vamos. Me acuerdo, me sentí por el fondo y doblé mis rodillas. Gracias, Señor, por estar en tu casa. Ese día sí llegaste, después de tantas promesas. De tantos domingos. Sí. Y fue un domingo, miren. Un domingo llegamos, estaban lejas las sillas, ¿se acuerdan del distanciamiento, todas esas cosas? Sí, el distanciamiento. Y fue algo lindo y maravilloso. Y así comencé a congregar. Y dije, no, yo he escuchado que hay que bautizarse, hay una doctrina. Comencé a buscar los capitanes de doctrina, casi lo podía encontrar, pastor. Ahora es cuando ya no habían. No habían. Me decían, no, sí, pregunta por el hermano Uceda, pregunta por... Él tiene que estar ahí. No le encontraba una semana. A las 13 semanas le encontré. Ya me apuntó mi nombre, todo. Mi esposa se anotó. Pero ahí mire, mi esposa ya no quería, vente ya. Yo metido con todo y mi esposa Dios comenzó a tratar por el lado de mi esposa. Mi esposa que anhelaba bautizarse no se bautizaba porque no éramos casados. Y yo me metí, gracias a Dios, con todo, con toda doctrina, aires libres, pero también el enemigo quiso hacerlo. Me quiso en doctrina tumbar, me quiso desanimar, pero siempre me comunicaba con un pastor, otro pastor, y me decía, hijo, sigue adelante,
ora, busca del Señor. El enemigo te quiere desanimar. Y en verdadero me pasaba una cosa, otra cosa. Y en ese momento, cuando yo me convertí, salí de la clínica, moribundo, agarré mi celular y le dije al amigo que arreglaba las balanzas, las rateras, ven a mi casa, le digo. Y me dice, ¿qué chambita para hacer? Vente a mi casa, le digo. Vente a mi negocio. Esa, arréglala, le digo. Pastor, yo enseñé a mucha gente a hacer lo malo. Tú eras maestro ya en Yo enseñé las claves de las balanzas. Háganlo así, háganlo así. Eras un instrumento de Satanás. Sí. Y cuando yo le llamé al hombre para que arregle las balanzas, pastor, después que yo salí del hospital ese mismo día, porque yo sentí el cambio en mi vida que tenía que hacer, qué es lo que no, lo que tenía que hacer lo correcto, ya comenzó en mi mente a alumbrarlo, esto estás haciendo mal, el espíritu comenzó a tratar conmigo y me dijo, ¿y qué vas a ganar? ¿Y qué? Eso no te importa. También los ataques también eran... Y él me dijo, ¿qué vas a ganar? Ese no es otro problema. Dije, arregla la balanza, ponlo lo que es. Y comenzó el ataque del enemigo. ¿Y ahora qué vas a comer? Y doblé mi rodilla, Dios me va a proveer. Comencé, llegó el momento del bautizo. Y un día antes de bautizarme, pastor, me levanto de mi cama. Ya tenía mi ropa, estaba toda mi esposa. Mi esposa no pasó la entrevista, no pasó. Yo triste y abro mis ojos, pastor, y el enemigo clarito lo sentí que vino y me habló al oído. Tus amigos, tus negocios turbios, vas a estar metido en la iglesia, no vas a hacer nada de malo. Bueno, de diversión. Oye, ese mismo día que iba a pasar las aguas. Ya que me paré, pastor, agarré mi ropa, subí a mi carro y de frente al estadio. Ahí llegué a orar. ¿En 2021 se bautizó? Sí. ¿30 de octubre? Sí. Promoción entonces. Promoción. Y comencé, llegué al estadio de nuevo, le dije, Señor, te reprenda, Satanás, a mí no me vas a desanimar. Yo he decidido entregar mi vida a Cristo, pero fue una experiencia fuerte. Dura, porque hasta el último momento. Hasta el último momento. Llegué, me bauticé, pasé las aguas, contento, feliz, nuevecito. Agarró, me dijo el presidente Caballeros, me acercó, me dijo: seguridad. Ya, te vas a tal grupo. Amén. Como era orgulloso, tenía mis hijas, en mi casa todo me hacían, mis hijas me hacían todo, mi esposa barría, lavaba, cocinaba. Y me dice, te vas para allá, vas a preparar esto. Y lo que me da, pastor, le digo, sí. Amén. Ya, eso fue en el estadio. Algo ligero, no fue tanto porque nos mandaron y comencé así, me presentaron abajo. Contento, yo ya quería trabajar en la obra del Señor, pero gracias a Dios me dio la victoria. Ahora yo estoy contento. Me acuerdo que me pusieron capitán al integrante del grupo número 1. Comenzaron las actividades acá. Me decían, mire, esta obra es maravillosa porque acá aprendemos. Acá si tú vienes sin saber, acá sales, aprende de todo. Tanto en la vida espiritual como en la obra del Señor. Vas a hacer esto, amén, amén, amén. A veces mis hijas me miraban, mi esposa me miraba. A ver, lo que no hacías en casa lo haces acá, me decían. Aprendí a lavar una olla, aprendí a limpiar los baños, a limpiar la casa de Dios. Qué tremendo. Y lo que aprendí, pastor, siempre es a servir. La servir, la obediencia da la bendición. Y el Señor me fue capacitando, me va día a día en los hogares, en la familia, mis hijos van creciendo. Me acuerdo que mis hijos los traje pequeñitos, ya están adolescentes, ahí tratándolo, que el enemigo no los engañe. Porque a veces es otra lucha como padre. Otra lucha como padre. Así es.
Y a veces uno dice, hijo, yo no he vivido eso es malo para ti. Eso y lo que tú a veces piensas hacer, eso lo he hecho yo y me ha traído sufrimiento, me ha traído dolor. Tú lo puedes ver que tus amigos te pueden decir un montón de cosas. Yo te digo porque yo soy un vivo y reflejo, le digo que lo que en este mundo yo lo he vivido. Y sé, te digo por experiencia, que te va a traer dolor, te va a traer sufrimiento. Y ahí estamos, mis hijas han entrado a la universidad, también otra lucha. La universidad está ya, qué bueno. Y ahí es otra batalla también. Otra batalla. Mi hijita la mayor está estudiando, mi otra hija, pero tenemos que agarrar la mano de Dios. Es duro, duro, duro a veces, porque a veces el enemigo con nosotros, como estamos metidos, nosotros estamos acá llenos, estamos ahí por otro lugar el ataque. Y los momentos de que decidí servir a Dios, me bauticé, experiencias bonitas. He tenido la dicha de viajar en la obra, en las viajes misioneros. Viajes misioneros. Llegaste hasta Rodríguez de Mendoza. Llegué. Fue experiencias maravillosas, maravillosas. Eso es lo que hace Dios. Claro que en este camino hay procesos. Así es. Hay procesos. A veces el enemigo te quiere desanimar, te quiere cansar, te quiere poner un desánimo. Nosotros estamos convencidos y seguros que Dios está con nosotros. Qué tremendo el testimonio que hemos escuchado en esta mañana. Algo ciertamente maravilloso de cómo es que Dios da oportunidades, distintas oportunidades desde muy joven, ¿no? Desde que la suegra pues ya comenzó a ser cristiana, le empezó a hablar, pero uno es quien toma la decisión. Dios siempre está ahí dispuesto a que nosotros podamos entregar nuestra vida para que Él nos pueda bendecir, para que Él pueda hacer una nueva vida junto con nuestra familia. Sin embargo, es decisión completamente nuestra. Hermanos, si es que hubiera algún caballero, algún padre de familia que nos está escuchando, que tal vez se siente identificado, que está pasando por algunas pruebas en su vida, en su familia, ¿qué consejo le puede dar a los caballeros que nos escuchan? Mire, el padre de familia, a veces que, como yo he vivido, hemos tenido experiencias, tanto en la vida pasada como en la vida en Cristo, decirte nomás que la única solución es Cristo. A veces hay momentos que tenemos que pasar duros, momentos de dolor, no entendemos a veces por nuestro pecado, nuestra desobediencia. Yo le he vivido en carne propia diferentes situaciones. Solamente te digo que busques a Dios. Hay momentos que a veces para nosotros no parece oscuro, pero Dios es la luz. Es la luz. Y como padre vamos a sufrir también. Vamos a botar lágrimas. Pero si venimos a Cristo, es la solución. Hay esperanza. Hay esperanza, hay vida. Esto ha sido el amor incomparable de Dios. ¿Por qué? Porque cuántas oportunidades, ¿no?, Dios le fue dando. Es que el amor de Dios es eterno. Siempre lo estuvo esperando con los brazos abiertos. Sin embargo, Él siempre aplazando, le sucedían cosas y seguía el amor de Dios ahí. Vemos entonces que Dios no es malo, siempre está esperando que tú te arrepientas, que tú reconozcas, y el amor de Dios estará ahí para ti también. Le agradecemos a nuestro hermano Oscar Villanueva, quien hoy nos acompañó aquí a Radio Betel. Gracias, hermano. Ha sido muy, muy bonito poder escuchar este testimonio, muy tremendo. Inspirador. Sí, además, cada experiencia que le tocó vivir, pues sabemos ahora, ya entendemos de que Dios estaba detrás de cada experiencia. E inspira en ese amor que Dios siempre nos ofrece. Sí, algo muy tremendo. Sí, y para terminar, hermano, tenemos algunos minutitos. ¿Cómo es que recibe esta noticia este año de poder apoyar a la Sociedad de Caballeros? Yo vengo trabajando con los caballeros desde que 2022. Me pusieron de capitán. Fue una bendición, una responsabilidad también llevar un grupo. No es fácil. No es fácil. Con la ayuda de Dios. De ahí me pusieron el año pasado de tesorero. Hemos trabajado con mi hermano Juancito y Eran. Sí. Hemos trabajado con mi hermano Juan de amanecidas. Lindas experiencias. Claro. Y mi hermano ya sabemos que hay cambios para
para fin de año. Sí, claro. Yo vine, le dije, mi esposa le dije, ya vamos, que no van a cambiar, ya Dios nos pondrá en otra área, y si no, seguimos trabajando para el Señor, porque el Señor no es cargo, es acá. ¿Nunca pensaste tampoco servirle así a cargos a Dios? Nunca. Nunca, jamás. Yo nunca pensé que me iban a dar. Yo era bien tímido para hablar en micrófono, bien tímido, pero y desenvolverme así delante de público. Claro. Pero Dios ya nos va capacitando. Me acuerdo y me llamaron mis hermanitos, gracias, y digo, no me llaman, le digo, ¿no? Para que me despidan ya, pues, nos den nuestras, como dice broma, nuestras vacaciones. Y ahí despidieron a mi hermano Juan, mi hermano Ever, grandes hermanos. Yo estoy agradecido. Cuando uno trabaja con amor, se refleja. Claro, sí. Dios conoce agradecimiento. El trabajo, el esfuerzo. El agradecimiento se refleja en cada hermano que ama a Dios y ama su obra. Y nos llaman para que nos presenten. Mi hermano ya era presidente, me dijeron vicepresidente. Me acuerdo que me estaba acercando y mi hermano Yera me dice, hay que seguir, Osquita. Hay que seguir trabajando. Sé que es responsabilidad, sabemos que es trabajo, pero lo único que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, es hacerlo con amor. Si uno lo hace con amor, no lo ve como carga. No, así es. Lo ve como bendición. Así es. Y eso le digo a mis hermanos caballeros, les digo, la obediencia es la bendición. Si tenemos que madrugar, tenemos que trabajar, la bendición está para todos. Tal vez a veces dicen no me bendice económicamente, pero nosotros como cristianos sabemos que una recompensa es la que nos espera. Sí, pero algo muy que quiero enfatizar, quizás uno no lo ve así, el dinero, ¿no? Pero lo ve en las bendiciones, en los hijos, o sea, al final te das cuenta y te preguntas, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo mis hijos terminaron la universidad? ¿Cómo son ahora, tienen lo que yo como responsable, como padre, tendría que darles? Y no sabemos, pero es porque nos hemos estado dedicando siempre a las cosas de Dios, pero a la vez también no descuidamos nuestra responsabilidad, pero no había en esa abundancia como en el mundo, no. Pero ¿para qué servía? Ahora nos damos cuenta que Dios nunca lo desampara, que siempre estaba ahí, mucho más ahora que le está sirviendo. Qué tremendo, hermano. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Ha sido algo ciertamente muy bonito poder escuchar esta historia de cómo es que Dios le dio una experiencia a un hombre que desde muy corta edad, además, experimentó muchas cosas, probó muchas cosas, dentro de ellas, pues, el alcohol, y dentro de ellas también, vamos a decirlo así, la estafa, porque ciertamente adulteraba algunas balanzas, ¿no? Mentía a las personas, y con eso también creaba dinero para seguir tomando. Pero Dios lo alcanzó. Además que ya tuvo hijos a muy corta edad, a una muy corta edad, en su juventud muy temprana, 17 años, y con cada hijo fue también una experiencia que Dios quería tratar con él. Sin embargo, cada uno elige, ¿no? Cada uno elige en qué momento, pues, aceptar a Dios en nuestro corazón. Y nuestro hermano ahora es un caballero que sirve a Dios de corazón, vicepresidente aquí de la Sociedad de Caballeros en la obra aquí en Chiclayo, juntamente con toda su familia. Ellos son ahora una familia en Cristo, una nueva criatura y una nueva familia también.